Muchos piden, por favor, un poco más de silencio, porque si no, no se les escucha. Michelle de León dice, se está haciendo apología del delito en televisión por una panelista. Se refiere a ti, Valeria. Se tiene que respetar la ley que está establecida. Todo dentro de la ley y nada fuera de la misma. Perfecto lo que hizo el ministro del Interior. Alguien por aquí... bueno, hay varios en este sentido, por supuesto, que entienden que lo que interpretan que tú sostenés, más que decir incumplan la ley, porque eso sí sería apología del delito, es ojalá no estuviera esa ley que pone al piquete como delito. ¿Nos entendemos? Exacto. Bien, está. Bien. Vale, perdón, Verónica. Bueno, creo que este debate que estamos teniendo no existiría si no está ahí a pocos meses el referéndum, ¿no? E insisto, me parece que más allá de lo que está... Vero, ¿sabes que el micrófono ¿Vos saliste? ¿Hiciste alguna vuelta? No, no. Ponete, capaz que si te lo... El micrófono. Capaz que si lo enganchás de nuevo... Es que estuvo tan acalorado el debate que yo perdí hasta el micrófono. Sí. Estuvo tan entretenido que... Dale, no, creo que lo que está de fondo, sin duda... por más que el planteo de Valeria tiene que ver más con lo que está de fondo de la ley, pero lo que vimos todos ayer es la puja entre estas dos posiciones que tienen que ver con algo más que la ley, sino con una concepción en general que no es aislada. Este es un artículo, pero son varios los de la LUC que tienen que ver con el sindicalismo. Hemos visto cómo se ha denunciado persecución sindical. Bueno, pero esto que es un dijiste hoy, pero contexto. Verónica, ¿avala, alimenta el relato de la persecución sindical? No, yo creo que porque alimenta... si nos ponemos todos a incumplir la ley y nos detienen, no, me parece vamos que, a alimentar el relato del a no aflojar. Justamente estamos mirando tanto este hecho a la luz de las dos posturas muy antagónicas. Están los sindicatos que entienden que este gobierno los persigue y utiliza todas las normas que puede para perseguirlos y para coartar sus derechos, y están quienes tienen... Yo creo que, bueno, la sensación de qué bueno, tenemos un gobierno que ahora arremete contra los sindicatos. Eso es lo que me parece que está en puja ayer. Arremete, porque en realidad, arremete no sería la palabra. Bueno, no sé. Tenemos un gobierno que hace cumplir la ley. Estoy tratando de llevar las dos posturas polarizadas. más polarizadas. Tendríamos Tal un vez hay gobierno en el medio que dice tenemos un gobierno que hace cumplir la ley. Está bien, vamos a suponer Arremete, que en el medio porque no protege el derecho a huelga. Arremete está sesgado. No es lo que se ve. El debate creo que está bastante más polarizado. ¿Te acuerdas que vino hace unos días No está nada más un polarizado, experto, Larrañaga, experto en derecho laboral? Lo están Antes de la tanda fue polarizado. Estoy hablando, perdón. Y recuerden lo que decía el experto laboral, y bueno, si es lo que hay coincidencia en la mayoría de los países sobre este punto, ¿no? Hasta dónde el derecho de huelga está o no, incluye o no la ocupación del piquete. Pero no había discusión sobre ese asunto ya. Para Larrañaga el derecho de huelga es dejar de trabajar y listo, punto. Y no había discusión. Es un grado 5, ¿no? Debe ser la persona que más sabe de derecho laboral en este país. O sea, podemos discutir toda la vida qué nos parece a nosotros, pero creo que el doctor Larrañaga, un poco más que nosotros, sabe. Y aún así, con ese dato objetivo, Es ¿no? objetivo. Pregunto, si se ponen en el lugar de los trabajadores, que, perdón, entre paréntesis, escribieron algunos camioneros que dicen no sentirse representados por esos 30, que recibieron insultos de sus propios compañeros cuando estaban trabajando. O sea, tiene otro color también esto, ¿no? Pero bueno, yendo a la pregunta que quería hacer, si realmente tú no podés más con la realidad que estás viviendo, ¿qué te queda? Porque con la pancarta, obviamente, desde la vereda no vas a tener la visibilidad que querés. Está bien, pero ¿por qué otros trabajadores? Porque en el caso parece que el puerto es precioso para pararlo. Es divino. Todo el que tiene un problema sindical va y te para el puerto. Es increíble. De pronto, capaz que los trabajadores de Conapro tienen un problema, ¿verdad? Porque no le pagan el salario, lo que sea, van y te paran el puerto. Es algo que es inentendible. ¿Por qué se tiene que violar el derecho de otros trabajadores que están trabajando en el puerto, entrando, saliendo y demás? Porque yo estoy haciendo un reclamo particular de mi sector, que puede ser válido, que nadie lo discute, que las condiciones de trabajo de estos trabajadores que estaban allí manifestándose y demás son válidas, pero ¿qué culpa tiene el puerto, el resto del Estado, los trabajadores que estaban allí, con los reclamos que están haciendo estos trabajadores que son válidos? Porque podría ser perfectamente un reclamo a las empresas para las cuales trabajan, ¿no? O decir, no trabajamos más. ¿Quiere llevar carga a la empresa? No la llevamos. Estamos haciendo huelga. Listo.
Es una forma de manifestar. Ahora, si yo tengo un problema con una empresa y voy a parar el puerto cada vez que tengo un problema con una empresa, o cambiamos el puerto de lugar, o alguna actividad tengo que hacer, o sea, por parte del Estado. No sé si se entiende. Sí, sí. Es Ahora, claro. Igual la realidad no es así. Sí, pero la realidad no es así. Hace no es 15 días pararon el puerto también. Pero son colectivos de trabajadores Justo que eran son los del del puerto. justo eran del puerto, ¿no? Pero son No, del está puerto. bien, Y son tienen que transporte. ver con el puerto y los trabajadores, los camioneros, tienen que ver con el ingreso al puerto. Los camioneros Están transportan directamente cosas. vinculados. No son trabajadores de Conaprole que van a manifestarse al puerto. Transportan son cosas. son trabajadores que tienen que ver con el trabajo en el puerto o lo que llega al puerto, que toman una medida en ese lugar. Ahí está el Y error. evidentemente Ahí está el buscan, error. y evidentemente buscan una reacción del Estado que fue el que dejó de lado esto que yo les comentaba al inicio, que tiene que ver con mejorar sus condiciones. Entonces, obviamente vos como trabajador, en este caso estás buscando una reacción del Estado que tiene un deber protector de los trabajadores y que en este Sí, caso ese no discurso lo está está precioso. cumpliendo. No es discurso, es la un discurso realidad. divino, Es la realidad. precioso, Vos estás todo, priorizando no, la está actividad económica del puerto, y lo entiendo, porque de un son país. los intereses que defendés. Yo no y defiendo ningún interés de un vos país. defendés los intereses Yo quiero la económicos. palabra, vos. Yo Yo defiendo quiero los hablar por intereses encima de- humanos de los trabajadores Está que bien. requieren ¿Y esto. a quién le te tienen que y te lo reclamar? repito, para mí no solo está en juego lo que tiene que ver con la LUC, porque a mí, si me escuchaste hace unos años atrás, fui igual de crítica con el decreto del presidente Vázquez. 22 Igual de marzo del crítica, 2017. Porque de hecho, el texto de la LUC recoge el Pero- decreto del presidente pero- Vázquez y pero- fuimos igual de críticos cuando Valeria, nos desalojaron Valeria, como trabajadores públicos. ¿Quién les paga el Somos igual sueldo a de esos críticos. camioneros? Ah, ¿Quién les paga el sueldo a esos camioneros? ¿Quién es está el empleador? ¿Quién está obligado a controlar ¿Quién les que paga las el sueldo? empresas que contratan a esos camioneros y le pagan el sueldo le den las condiciones? Pero ¿quién es el ¿Dónde que está está el Ministerio obligado? de Trabajo? Pero ¿quién es el que ¿Dónde está está la obligado? autoridad que tiene que controlar que esos trabajadores tengan las condiciones? Pero ¿quién les paga el sueldo? Vos Vos decime estás eso. priorizando más ¿De la quién actividad depende? económica y que el puerto no pare No, ¿de a la quién vida de depende? los trabajadores. ¿De Creo que quién depende? evidentemente tenemos valores diferentes. No, pero ¿de quién depende? Valoramos diferente la ¿Pero situación. de quién dependen esos trabajadores que están De reclamando? las empresas para las que trabajan. Y entonces hay que reclamar a las empresas. ¿Y de quién depende controlar que las Bueno, empresas sí, cumplan? está bien, ahí nos Sí, vamos a la claro, ONU no te también. preocupa, pero no te preocupa el rol del Claro. Estado. A ver, te preocupa Fernando. en que mande la Pasa policía. que con ese razonamiento es Valeria y imposible Pablo, discutir. gracias. Fernando. Sí, yo creo que Valeria está subvirtiendo absolutamente el orden de las cosas y que es la lógica sindical. Obviamente que actúan como actúan porque piensan como ella. O sea, representa a un colectivo que es, desde mi punto de vista, una dirigencia sindical que actúa en este caso con una intención, con una intencionalidad en muchos de los casos de accionar en contra de la LUC. En el mismo momento en que se estaba generando esto, el PIT-CNT estaba decidiendo un paro general para el 8 de marzo. Sí, ya está decidido, ¿no? El 8 de marzo, el Día de la Mujer, va a ser un paro por los derechos laborales de la mujer. ¿Cuándo el PIT-CNT hizo un paro general por los derechos laborales de la mujer? Eran mucho peores antes, los derechos de las mujeres han ido avanzando en derechos, pero sin embargo ahora se ocurre, o sea que no tiene nada que ver con los derechos laborales de la mujer, es un invento, es un paro. Se están abanderando del Es un tema paro de 19, de la déjame causa terminar, femenina. es un paro 10, porque la veo que se sale de la... Mira mi tranquilidad. es un paro 19... Yo te comento ahora de dónde es un sale paro esa 10 es resolución. un paro 19 días antes del referéndum contra la ley de urgente consideración. No nos podemos olvidar que, como decía Casas, en el puerto hubo 3 días de paro y antes 2 días más y después 3 días más. Hubo 3 días de paro en los frigoríficos, hubo paros en el Banco República, hubo paros en UPM donde hubo conflictos trabajadores contra trabajadores, hubo paro, pararon la refinería de ANCAP después de 48 horas, con un año que nunca habían apagado la llama, apagaron la llama de ANCAP, $2 millones, dijo el presidente ayer que va a costar el chiste. O sea, hay una acción que Valeria podrá decir que no y que esto me va a explicar cómo se decidió en el PIT-CNT, me importa poco. Los hechos matan cualquier tipo de relato, dato mata relato. Y acá los datos son que hay una escalada sindical o una serie de paros que algunos tendrán fundamentación, otros no parecen tener demasiado sustento. Lo que sí parece evidente es que llegan a los extremos rápidamente, ¿no? ¡Pam! Rápidamente, enseguida llegan a los puntos más altos. Porque lo de ayer, lo de la sentada ahí, impidiendo que la policía libere la circulación y eso, obviamente forma parte de una provocación y que para mi criterio tiene todo que ver con una estrategia organizada para rechazar las leyes que no les gustan.
ella acaba de decir, no me gusta la ley, la 468, ¿es, no, Casas? El artículo 468. El artículo 468 de la ley de urgente consideración. No me gusta. O sea, van a ir contra las cosas que no les gustan. Están yendo contra las cosas que no les gustan. O sea, por eso yo separo. Una cosa son los salarios y las condiciones. Eso es una cosa. Y todo lo otro es todo lo otro. Eso no quita que esté violando la ley. Y por lo tanto, mientras la ley esté vigente, la ley hay que hacerla cumplir. Y lo que hizo la policía ayer, pacíficamente, tranquilamente, es hacer cumplir la ley como corresponde. Y además, una cosa más que yo quería decir, esto es trabajadores contra trabajadores contra trabajadores. Por eso digo que está subvirtiendo el orden, vuelvo al origen. Porque acá no estamos discutiendo si tienen razón. Versus trabajadores o versus valores no humanos. estamos diciendo si tienen razón o no en las reivindicaciones. No estamos juzgando la actuación policial, la actuación sindical y la actuación sindical. Solo eso. Las reivindicaciones laborales van por otra cuerda. Se sentaron a impedir una orden judicial, una orden de la Fiscalía. Se sentaron a impedir una orden de la Fiscalía y la policía actuó como corresponde. Y yo digo que es trabajadores contra trabajadores contra trabajadores, porque había trabajadores que querían hacer el piquete y parar. Había trabajadores que querían laburar, entrar con los camiones, estaban desesperados. Y había trabajadores que estaban mandatados por la justicia, que son los policías, a actuar, a hacer cumplir la ley. O sea, era trabajadores contra trabajadores contra trabajadores. Ahí, con eso que acaba de decir él, que es real, también es un hecho, ¿por qué estás tan segura que el camino es en defensa de los valores humanos cuando defendés el derecho a los piquetes? Porque perjudican mucho a sus propios compañeros. Yo en realidad, a ver, creo que no se puede hacer un análisis de lo que pasó ayer sin ver qué lo genera. Para mí es imposible hacer ese análisis porque nos ha tocado a un sinfín de colectivos de trabajadores llegar a esas medidas. Yo entiendo que tampoco es que vas del 0 al 100 en un segundo. Está claro que esto tiene un proceso porque ¿Cuándo arranca esta negociación que tienen los trabajadores ya tiene años. Esto comenzó en 2017. O sea, y era algo que ¿Y venía justo ahora se sientan? que venía, venía muy avanzado, avanzado y la realidad es que vos podés charlar con estos trabajadores y te van a comentar cuál es la situación. O sea, ellos protagonizan accidentes, fallecen trabajadores. O sea, estamos hablando que no manejan una moto, que no digo que sea menos importante, pero en realidad ellos pueden provocar cosas por supuesto. No, y además hay un Entonces, número que impacta mucho, que es cuántos mueren por año en esa tarea. Sí, mueren unos cuantos por año. 15 14 o 15. 14 o 15. No, pero está volviendo a meter todo en el Bueno, paquete. pero que no tiene que también ver, está pero bueno tiene que ver, ponerlo de yo alguna lo que manera. entiendo- ¿no? Estamos hablando de un piquete y de No, una no actuación estamos hablando del policial. piquete, porque el piquete fue Ella generado quiere por meter todo en algo. el paquete. Y en realidad también estamos los que entendemos que este tipo de situaciones no defienden el derecho a huelga. Bien, hay quien entiende que el piquete no forma parte, que la ocupación no forma parte. Bien, para mí no está garantizado el derecho, porque si así va a terminar y los dirigentes sindicales por sentarse, porque necesitan una respuesta del Estado, terminan arrastrados y agarrados del cuello, yo entiendo que no se está garantizando el derecho a huelga. O sea, mal, Yo entiendo que no se está garantizando. Arrastrados y Esto le agarrados puede del pasar a cuello. cualquier colectivo de trabajadores y obviamente siempre vas a tener a una parte de cualquier de cualquier lugar o de cualquier colectivo de trabajadores que no está de acuerdo con las medidas. Yo me pregunto que después si ese mismo colectivo de trabajadores renuncia a lo conquistado gracias a esas medidas. Creo que no pasa nunca. Pero No ese es otro conozco, tema, no conozco Valeria. ningún trabajador de los que quiere trabajar, de los que está en contra del pero ese es piquete, otro tema. que después lo que conquista esa movilización, ese piquete diga yo no lo quiero. Pero Yo en realidad no lo luché, quise parece entrar a trabajar, Fernando yo no Pereira lo que quiero. siempre dice lo mismo. Bueno, pero es Valeria. un punto. Pero es una realidad, cosa. pero es No, una pero realidad. todo. Pero, El problema, a ver, pero es es una que mezcla. Pero meten ustedes, todo. Pero a ver, ustedes, cada uno dice lo que quiere a ustedes decir, no- Pero meten Fernando. la bolsa. Bueno, Ustedes pero mezclan. Pero vamos a dejala. entrar a la discusión, A porque ver, si no, no. Pero la tiene que gente ver. no ¿De es qué tonta, la discutimos? gente está escuchando un montón de datos y sabrá qué sacar de cada uno. No importa, si mezcla ella, se hará cargo No vamos a ella. enfocar la discusión. Está reenfocada la discusión. No, se está haciendo por las ramas. está reenfocada en la discusión. No, en Yo cualquier estoy momento empieza a hablar de la yo plusvalía. pasa estoy es que la permitiendo realidad- que también se incluya en este debate lo que hay atrás de lo que vimos ayer. No, me va a Pero hablar Yo lo estoy permitiendo pero como moderadora. está bien, Discúlpeme. pero- Está Me va- claro que bien esa o mal. gente no se levantó Me con va a ganas hablar de ir a del sentarse en el materialismo puerto y histórico no y de la dejar plusvalía pasar. en cualquier momento. Pero, a ver, no fue que se levantaron y dijeron hoy tengo ganas de sentarme en el puerto. Esto tiene un proceso y hay que hacerse cargo. Y el Estado se tiene que hacer cargo de por qué no le dio las condiciones a esos trabajadores para que no tuvieran que tomar esa medida. Pero está bien, personas que están en contra de la organización sindical como ustedes, porque ven en todas las movilizaciones no, que hay un no, cuestionamiento. no atribuyas y es intencionalidad.
es justo, pero bueno, está. En realidad hoy lo importante es el piquete. No atribuyas intencionalidad. La realidad, Yo he sido la abogado realidad- de sindicatos muy grandes en este país, o sea que no me vas a decir vos a mí que yo Está estoy en muy contra bien, del movimiento está muy sindical, bien. ¿ah? Eso no Y he significa, defendido los derechos de los eso no trabajadores significa que también. defienda los derechos de los trabajadores. yo lo No, que porque estoy diciendo agredirnos acá- es la forma. Bueno, a ver, a mí Agrediendo no es la me forma. gustaría que Verónica, que viene, Tranquila, tiene un porque hoy- estilo, hoy no, estoy- no me pierdas el estilo, Estoy por como de favor. vacaciones hoy. No, sí, pero no, está bien, me gusta. No, me parece que evitar mezclar las cosas y ser tan tajantes con que lo que vimos ayer solamente es la aplicación de la normativa vigente o de la ley, es un poco ingenuo. Realmente hubiésemos visto lo mismo si son, por ejemplo, vecinos que están cortando una ruta demandando por seguridad o por un semáforo o por, no sé, un accidente de tránsito y quieren determinadas condiciones, un pasaje peatonal. Yo no creo que hubiésemos visto el despliegue que vimos ayer, ni que estuvieran allí todas las cámaras de televisión, ni todo lo que vimos. Evidentemente esto se da en un contexto donde esa puja entre el gobierno y los sindicatos tiene mucho que ver. No sé si ustedes estarían reclamando en esas circunstancias que se aplique la ley y si estarían también tan dispuestos a decir que esos vecinos que están quemando cubiertas y reclamando por mayor seguridad porque hubo un homicidio la semana anterior y otro el día anterior, son delincuentes y hay que llevárselos presos a todos y hay que aplicar todo el peso de la ley. Yo no estoy diciendo que sean delincuentes, Bueno, yo está estoy diciendo bien. que el que comete un Hoy delito, se habló de... el que comete Entonces, un delito me parece que es tiene que responder por tal. imposible Objetivo. separar el contexto de lo que Objetivo. estaban reclamando, de cómo estaban reclamando y de cómo se actuó. Ojalá la aplicación de la ley en Uruguay fuera tan objetiva como ustedes lo plantean y fuera igual para los sindicalistas que para determinadas circunstancias. Para Creo los que después la habitantes del aplicación de la Uruguay. ley tiene mucho de circo, No para los vos hablaste hoy de sindicalistas o circo, los vecinos. tiene mucho de show y tiene mucho de contenido político. Para un lado y para el otro, ¿eh? ¿Pero quién hizo el show? Entiendo. Pero- Entiendo que los Pará, sindicalistas desafiaron a la policía en algunos momentos y demás, y eso era parte del show. Pero también entiendo que toda esa fuerza que se montó allí tiene que ver también con acá estamos nosotros, tenemos mano firme y vamos a seguir adelante con un proyecto de país que, bueno, limita, en la concepción que el gobierno tiene, que es respetable, limita el accionar de los sindicatos. Mensaje, ay Verónica, estos tipos están parando un país, ¿cómo los vas a comparar con una protesta vecinal? La ley es la ley, y la ley no habla de las consecuencias. No, pero de la misma forma que le Bueno. hice referencia No, a pero, este lado, Victoria. che, no me comparen a Pero, desocupar un a banco ver. con delincuentes que No, te digo a ti, no es lo mismo Pero desocupar eso no es lo una que está denuncia contemplado vecinal. en la ley. ¿no? Que yo sepa, el artículo no dice, bueno, las consecuencias de tu piquete. Cortar la interbalnearia, no sé, un fin de semana. Y te van a ir a desalojar. No se puede. Bueno, vamos a ver. Es que- pero Vamos obvio a que te ver, van a ir a- pero Vamos a claro ver, que y vamos a sí. ver si todos piden que se aplique la ley tan a rajatabla Pero yo no como se pido- está pero, aplicando ahora. Verónica, no es un tema de que todos piden que la ley se aplique. No, la ley usted pidió- se tiene que aplicar. Perfecto. no Entonces, podés yo cuestionar quiero si ver aplico todo- más o todo menos el o mismo no. despliegue cuando se junten 30 o 40 Pero vecinos está- reclamando seguridad, vamos a ver si pero vemos lo la- mismo. pero no- Porque eso también tiene que ver con la aplicación de la ley. Perdón, pero hay que criticar. No es la policía hay la que mide las déjame decirte consecuencias algo. de tu piquete. Hay que criticar. Tú estás cortando la libre circulación. Ese es el Verónica, argumento hay que de la ley, ¿no? Hay que Pero está criticar claro. al poder, al gobierno, o al poder o a la fuerza, cuando no hagan cumplir la ley, no cuando la perfecto. hagan cumplir. Si la hacen cumplir, es lo que tienen que hacer. Perfecto, está si muy hacen bien. una corte en la ruta interbalnearia y no dejan circular a la gente y la Está policía bien, no va, Fernando. entonces me van a Yo encontrar voy y nos van a esperar encontrar que- a todos. Yo voy a ¿Cómo esperar la que el policía no accionar va? policial sea el mismo. Pero no, Voy a pero esperar no eso. podés. Y otra cosa que quiero decirte. Y además dijiste al pasar, esto limita el derecho de huelga. No, Esto para algunos se entiende. Esto no el derecho de limita huelga no. en absoluto Dije las el derecho de huelga. acciones sindicales, dije las En acciones absoluto. sindicales, dije, para algunos eso implica eso. Porque eso por la Y negativa. otra cosa que te quiero decir, nos están escribiendo una y otra vez haciendo referencia a lo que fue la movilización de Un Solo Uruguay de junio de 2018, cuando se cortan las intersecciones de la ruta 1 y 3 verdad. durante 15 minutos, varias veces. ¿Tá? Intermitentemente, de lado a lado. Hay un artículo, una crónica detallada del diario El Observador Perdóname, pero del 12 de junio. Podrán decir lo que quieran. Se encargaron. Yo no estaba. estuve ahí, me remito a lo que estaba. apareció. Y ¿Vos lo que estabas se, en lo de lo una que y se tres? encargaron es de enlentecer el tránsito. ¿Qué es No enlentecer el cortar, tránsito? no es cortar, es Ah, enlentecer. Está bien.
Y el ahí- lentecer no es cortar, No, pero es el bueno, lentecer. en Hay ese caso, las un error de autoridades escriben interpretación omisas en al los, cumplir el en decreto. los colegas Ya que uno, hicieron por la favor. crónica, en el Frente Amplio que sacó un comunicado y en todos los que remiten a ese episodio. Yo no estuve Y estuvo pero mal. estuvo de la derecha, Fernando, Pero si además- vos estuviste, que no fue Pero cortar además, la en ruta. todo caso, en el 2018 no estaba este gobierno y en el 2018 no estaba la LUC. En todo caso. No, había ponele. un decreto vigente O sea, había un de decreto, no cortar, había un decreto 2017, vigente. marzo del 2017. Era otro gobierno, era el gobierno del Frente Amplio, si lo hizo cumplir o no. Ahora estamos discutiendo. está bien. Estamos discutiendo otra cosa. Estamos discutiendo. Pero entonces se violó la ley y no se Sí, se controló. violó la ley. La culpa es del Y gobierno que no probablemente, controló. si se cortó la ruta, se violó la ley. Se violó el decreto, no, vos la ley. dijiste que te dijéramos cuándo se cortó la ruta. Sí, para mí Eso no se cortó la ruta. Para mí se lenteció, bien. no se cortó, no es lo mismo el Está. lentecer que cortar. No es lo mismo. Vos podés hacer un tubo en la interbalnearia, sabés que hay un choque y se enlentece toda la interbalnearia. Le voy a El decir a- una le voy a decir pre- a el los lentecer es muy trabajadores- fácil. Le voy a decir a estos trabajadores que la Que próxima lentezcan. enlentezcan. Que dejen pasar capaz que un camión cada 2 horas y lo- está enlentecido, no cortado. No, y lo otro que sí, y lo otro que quería decir, porque esto alguno podrá entender y verlo por la negativa, se recorta el derecho de huelga al no permitir hacer un piquete. Y otro puede decir, se garantiza el derecho a la libre circulación de personas y bienes como mandata la Constitución. Pero claro, el derecho sindical está por encima, la libertad Constitución sindical está por también encima de la asegura el Constitución derecho de los ahora. trabajadores, Resulta ¿eh? que la libertad sindical está por encima de la Constitución. Es fantástico esto. Está. Son divinos. Déjame hacerle una Reivindican cosas pregunta. imposibles. Déjame hacerle una pregunta, justamente. Porque más de uno decía un mensaje en esa línea, ¿no? ¿Por qué tendrían más derechos que otros los trabajadores sindicalizados? No, la realidad no es que nosotros no buscamos tener Porque se más lo derechos creen. que otros. Lo que sí planteamos es que acá hay una violación de derechos previos, que es la de los trabajadores y las condiciones en las que tienen que trabajar, pero es como decían ellos, no es parte, entienden que no es parte del debate. El debate es la foto de si dejaron circular o no. Pero siempre cualquier colectivo puede interpretar o sentir que sus derechos están siendo La realidad- vulnerados y demás. O La sea realidad es que y eso hay no un habilita a piquete- cualquiera a La tomar realidad es que determinadas no hay un acciones. piquete todos los días. Y que También. de hecho uno no ocupa ni toma estas medidas extremas todos los días. Está. Para No, que no, vos termines en esto, Yo entiendo, pero hay un proceso, ¿no? Pero desde el momento que, aunque no ocurra todos los días, obviamente, pero quienes defienden que entienden que es una extensión del derecho a huelga, ¿por qué evitar que otros trabajen, que funcione la circulación? ¿Por qué tendrían ese derecho los trabajadores sindicalizados y no cualquier otro cristiano de la ciudad? Pero es que en realidad lo tiene, ella hoy mencionaba, o sea, son situaciones que te llevan, una situación límite que te lleva a tomar una medida que es la más extrema. Nosotros lo hemos hablado, o sea, vos tenés un sinfín de medidas sindicales a tomar en ese abanico previo a llegar a la medida que es la que uno siempre evita. A ver, como dirigentes sindicales, y nos pasa como trabajadores sindicalizados, sacá a los dirigentes sindicales. Cualquier trabajador busca evitar una medida de paralización. ¿Por qué? Porque pierde salario. Busca evitar una medida de ocupación. ¿Por qué? Porque pierde salario. A ver, nadie pretende perder salario para lograr conquistar cosas. Obviamente, cuando vos vas por un aumento de salario o vas por otras cosas, tenés dentro del abanico esa pérdida. Pero cuando son condiciones de trabajo, que en realidad son tu derecho y son una obligación, Pero ¿entendés? nadie, Valeria, nadie discuta eso. Inconcebible que vos Nadie discute termines eso. con medidas sindicales para asegurar tus derechos fundamentales, que son el poder trabajar y terminar vivo tu jornada de trabajo. Pero nadie discute ¿Qué pasa? eso. Esto hoy no está asegurado para Nadie este colectivo discute de trabajadores ni para otros. Otra vez el Y vos mismo. decías, otra la vez, foto otra de vez. esto Señores, es una medida no extrema es de hoy. hoy, no está, Es tan grande la evidentemente, razón. En marzo del Otra 2017 vez lo tenía que mismo. estar asegurado. O sea, Es tan estamos grande la hablando- razón que puede estamos violar la ley. hablando que Ella estamos tiene en razones tan diciembre- poderosas que puede violar la En diciembre ley. de 2021. No, pero si no grito, no, pues si no puedo hablar, si no grito. Bueno, yo no estoy gritando. Podés hablar sin gritar, podés esperar tu turno, yo termino, hablas pero no tú, parás y Pero nunca. me así parece que no decís funciona siempre el mismo la vida. discurso. A ver, Hace pero una hora que señores- está diciendo el mismo discurso. Pero no parás Señores, nunca. Pero no, En no es un definitiva- discurso, es lo que, derecho, es la lo que huelga, vivimos esto, los trabajadores. Pero seguís dando El vueltas en lo discurso- mismo. Otra vez. seguís Bueno, dando vamos a vueltas. cortar por acá el tema porque evidentemente no solo no va a ser, son miradas totalmente reconciliables, sino que además no son capaces siquiera de respetar mi trabajo. Voy a hacer yo el piquete. Señores, se me callan, por favor. ¿Sí? ¿Vamos a cambiar de tema o una pausa que tenía que hacer? Cambiar de tema. Antes les cuento que si